buenas tardes, estimados seguidores de las redes sociales de AIBA. En este día les queremos traer a ustedes nuestros 16 webinars y el tema de hoy es ¿qué estás haciendo para asegurar tu futuro, tu retiro? ¿Y qué es lo que se puede hacer para asegurar el futuro, el retiro? Bueno, hay una solución que nosotros les vamos a explicar el día de hoy y es las pensiones de retiro y cesantía. En esta oportunidad van a estar con ustedes 3 profesionales expertos en el tema. Don Gustavo Martínez de AFP Atlántida, don Sergio Estefan de Ficosa Pensiones y Cesantías y don Isaac Espinal de BAC Pensiones. 3 profesionales AAA que conocen de este producto financiero mejor que nosotros y que les van a explicar cómo, haciendo un aporte mensual, pequeño, pero en forma consistente durante su vida laboral, cuando lleguen a su edad de retiro, ustedes van a poder contar con fondos suficientes para tener una vejez digna. ¿Qué cosa más importante? Saber que durante sus años laborales uno va a poder, con orden financiero, ir adquiriendo esos bienes importantes en la vida como educación, como vivienda, como transporte y que sobre todo con una aportación pequeña pero que se inicia desde hoy, van a poder tener una pensión de retiro cuando lleguen esos años en donde ya las fuerzas no van a ser las mismas y donde ya vamos a querer sentarnos a disfrutar de nuestros hijos, a disfrutar de nuestros nietos, a disfrutar de la naturaleza. Muchísimas gracias por ser grandes seguidores de nuestras redes sociales. Gracias por todos los que se registran en los webinars y por favor pongan atención, tomen nota y hagan las preguntas que nosotros sabemos que aquí les estamos ofreciendo una gran respuesta para su futuro, para su retiro. Bendiciones, adelante, gracias. Muy buenas tardes. Soy Gustavo Martínez, gerente general de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, AFP Atlántida. Me da mucho gusto participar y compartir este webinar con ustedes y con mis colegas con el propósito de contribuir a desarrollar el tema de fondos de pensiones. Y más que eso, ayudar a pensar en el futuro, en nuestro futuro, de cara a una eventual edad de retiro laboral. En la mayoría de los sistemas de pensiones se dice que una edad normal anda en los 65 años. Para muchas personas que hoy día se están insertando o se acaban de insertar en el mercado laboral, esa edad de 65 años podría verse muy lejos. Podría hacerle falta 40 años, 35 años, 30 años, otros 20 años o menos. Y yo diría que no importa la edad que tengamos en estos momentos. Lo que sí puedo decirles es que los 65 años están ahí, muy cerca, están a la vuelta de la esquina. Y cuando lleguemos es mejor que lleguemos con un patrimonio fuerte, con un patrimonio muy sólido que responda por nosotros en esos años por venir. Es decir, un patrimonio que sea capaz de sustituir los ingresos que dejaremos de percibir cuando dejemos de ser personas laboralmente activas. Entonces el punto está en responder una pregunta. ¿Qué estoy haciendo
ahora para asegurarme que esos años que están por venir van a ser los mejores años de mi vida? ¿O qué estoy haciendo ahora para evitar la desgracia de pensar siquiera de que en mi futuro, en mi vejez, son mis hijos los que me van a mantener? O lo peor, pensar de que voy a ser una carga del Estado o una carga de otras personas. De eso y más estaremos hablando en los próximos minutos en este webinar del Fondo de Pensiones. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Estefan, presidente ejecutivo de Ficosa Pensiones y Cesantías. Espero que este webinar los llene de mucha educación, porque en Honduras la educación financiera es bastante escasa y la calidad a veces no es muy buena. A cualquier edad, todos nosotros debemos de pensar en nuestro futuro. No importa si estoy muy joven, si estoy muy viejo, realmente necesitamos pensar en nuestro futuro. Y ni cosa mejor pensar en un ahorro de largo plazo, en donde si comienzo más joven, podré invertir menos de mi presente y poder tener a más tiempo un ahorro más significativo, para que lo pueda usar en mis años dorados, ya en mi tercera edad, para disfrutarlo con los nietos. Y como bien decía mi colega Gustavo, importante de que no dependa yo de que mis hijos me mantengan, de que pueda yo cuidar mi propia salud, porque para todo eso ocupamos ingresos. Realmente nuestra vida laboral, si la vemos en nuestra vida total, es corta, y en esa vida laboral yo debo de aprovechar para ahorrar lo más que pueda, para cuando ya no tenga la fuerza y la fortaleza de seguir trabajando, puedo tener un respaldo para poder usar ese dinero en lo que yo necesito y sobre todo para seguir disfrutando la vida. Gracias, mi nombre es Isaac Espinal, yo soy el gerente de BAC Pensiones. Es una de las nuevas compañías del grupo financiero que tiene el propósito de apoyarles a todos ustedes en diseñar un plan de retiro. Creo que el propósito de todos hoy aquí es ayudarles a ustedes a que puedan hacerse las preguntas correctas, a pensar exclusivamente en lo que es tener un equilibrio entre lo que es el hoy y el mañana, y que podamos juntos desarrollar los conceptos que tenemos acerca de cómo se planifica el retiro y de qué tengo que hacer hoy para que el mañana pueda seguir viviendo con dignidad, así como lo expresan mis colegas. Y los invito a que pongan mucha atención, ¿verdad? Todas las personas normalmente pensamos que el retiro es caminar a la playa o tomarse unos cócteles frente a una piscina, pero realmente que es un reto personal que tenemos todos y es importante ponerse a trabajar desde hoy para lograr el éxito. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos al webinar número 16. ¿Qué estás haciendo hoy para asegurar tu futuro, tu retiro? Sobre pensiones y retiros. Primeramente queremos disculparnos por haber iniciado un poco tarde, tuvimos unos contratiempos, pero ya estamos listos para iniciar. Queremos recordarles que primero van a escuchar la presentación, van a ser alrededor de unos 30-40 minutos de nuestros 3 expositores, y luego pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Para que ustedes hagan sus preguntas, a los que nos visitan por primera vez, les recordamos que la manera de hacer preguntas es: en la parte de abajo hay un globito blanco con fondo gris donde uno escribe en el chat, y lo que vamos a hacer, para que ustedes hagan las preguntas, tienen que escoger el símbolo rojo que es un símbolo rojo de interrogación. Así que sin más preámbulos, le dejamos en este momento con la presentación del webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Con ustedes, licenciado Gustavo Martínez. Importante comenzar el webinar con un concepto como es el fondo de pensiones. Aparece un slide que contempla un concepto bastante claro sobre lo que es un fondo de pensiones.
No obstante, me gustaría de manera relevante mencionar algunos aspectos de ese concepto, como que el fondo de pensiones es un producto de ahorro o un programa de ahorro de largo plazo, y ahí precisamente empieza a marcarse una diferencia en relación a los productos convencionales existentes en el mercado, como cuentas de ahorro, certificados de depósito, porque la temporalidad aquí es sumamente importante. Estamos hablando de un producto de largo plazo. Nosotros, los seres humanos, tenemos múltiples necesidades a lo largo de la vida, que todas ellas requieren el respaldo financiero de ahorros, ya sea de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Por ejemplo, si yo quiero irme de vacaciones en el 2017 y necesito tener unas reservas para ello y tengo que ahorrar en algún instrumento, desde ya les digo, el fondo de pensiones no es ese instrumento. Si yo quiero adquirir un medio de transporte, cualquiera que éste sea, y necesito ahorrar para ello, el fondo de pensiones no es el instrumento de ahorro. No obstante, si mi propósito es garantizar mi retiro laboral cuando alcance una edad de jubilación por vejez, les digo con toda sinceridad, este es el instrumento ideal para ese propósito. Por tanto, el concepto que aparece en el slide, yo le agregaría que es un fondo de ahorro de largo plazo con un propósito único, que es precisamente garantizar un retiro laboral con dignidad y sin sobresaltos de tipo económico para esos años que están por venir. Otro aspecto que vale la pena destacar en ese concepto es el tema de la cuenta individual. Las tres AFPs que estamos aquí representadas manejamos unos sistemas similares fundamentados en cuentas de capitalización individual. Y eso es lo que hace interesante también este producto, en el sentido de que cada trabajador, cada persona es dueña de un fondo de pensiones. Si abre una cuenta individual de capitalización, pasa a ser dueña de un fondo individual de pensiones, que está a su nombre. Por tanto, ahí se da el componente de la propiedad. El otro concepto interesante es el de que la cuenta crece con cada aporte realizado, más los rendimientos o intereses que se generan por medio de las inversiones. A mí me gusta mucho esta parte de este concepto, puesto que esto también establece una diferencia muy fuerte en relación con los demás productos. De hecho, el sistema se llama sistema de cuentas de capitalización individual. ¿Por qué se llama de esa manera? Porque los intereses del sistema se van capitalizando todos los días, de manera diaria. Y eso hace que este producto financiero denominado fondo de pensiones sea un producto con mucha potencia de crecimiento, dado precisamente la acreditación diaria de esos rendimientos que generan las inversiones. Pasamos al segundo slide, que tiene que ver con una pregunta que aparentemente es muy simple, que dice: ¿qué se necesita para tener un fondo de pensiones? Si lo vemos de manera simple, yo podría responderles: bueno, seleccionen una de las tres administradoras que están aquí presentes, ¿verdad? Llenemos un documento que le llamamos solicitud o consentimiento de afiliación y listo.
Sin embargo, esta pregunta no es tan simple como parece, y por lo tanto yo quisiera responderla de la siguiente manera. Para tener un fondo de pensiones se necesita tener el deseo de un futuro mejor. Se necesita tener la capacidad de soñar con alcanzar una meta clara. ¿Cuál puede ser esa meta? Pues ser propietario de un patrimonio que responda por uno mismo en esos años futuros para no tener que depender de nadie. Esto se dice de manera fácil, pero realmente, como aquí estamos respondiendo una pregunta que prácticamente es el comienzo de todo tiene su comienzo, se necesita tener disciplina y consistencia. Una vez que yo tengo claro cuál es la meta que quiero alcanzar, entonces esa meta la traduzco en sueños y voy tras ella. Porque si yo tengo un sueño puntual, pero no tengo la meta para alcanzarlo, entonces mi sueño seguirá siendo un sueño, ¿eh? Por tanto, yo aconsejo que no hay que tenerle miedo al futuro, porque de hacerlo equivale a matar nuestros propios sueños, a matar nuestras esperanzas por un futuro mejor. Yo diría que no hay que dejar que el miedo o el desconocimiento por un producto o por un sistema de estos nos paralice y nos haga postergar una decisión que por tarde hay que tomarla hoy. Hay personas que nos han preguntado que cuál es el primer mejor momento para afiliarse a un fondo de pensiones. Y la respuesta generalmente es hace 25 años. Y el segundo mejor momento es precisamente hoy, porque estas decisiones no se deben ni se pueden postergar. Y yo diría, ya no hay un tercer momento, ¿eh? Así que mucho cuidado con eso. En la siguiente slide aparece otra pregunta, también sencilla, y que ¿quién necesita ahorrar para su retiro laboral? Pues la respuesta es toda aquella persona que esté ejerciendo una actividad laboral, que se encuentre en una condición laboral activa, mientras sea claramente un generador de ingresos. A su fondo de pensiones puede ahorrar también su empleador si es un trabajador asalariado, ya sea porque una ley especial del Estado así lo disponga de manera mandatoria o porque de manera voluntaria el empleador decida hacerlo. Hay muchas empresas hoy día que han abierto fondos de pensiones contributivos de manera voluntaria y son esas empresas que hoy día son socialmente responsables no solo con la comunidad misma, sino que también con sus empleados. Bien, voy a dejar que mis colegas continúen con el resto de la presentación. Buenas tardes, Sergio Estefan. ¿Qué problema debe solucionar un fondo de pensiones? Realmente yo no lo pondría como que es un problema, sino que lo que tenemos que pensar bien es qué queremos sacrificar en el presente para poder tener en el futuro. Muchos de nosotros, y me imagino que la mayoría, conocemos gente de 65 años en adelante que hoy está teniendo problemas de subsistencia, que le está costando vivir, que necesita ayuda. Un fondo de pensión no son los hijos. Los hijos no deberían de ser un fondo de pensión. Uno tiene que planificar. Uno tiene que buscar cómo hoy, que tengo tiempo, puedo ahorrar a largo plazo para tener suficiencia económica al momento que yo desee retirarme. Porque aquí podemos pensar también, hay gente que dice, no, yo quiero seguir trabajando. Y la verdad, todos nos queremos sentir útiles.
Todos nos queremos sentir útiles y todos queremos trabajar hasta nuestros últimos días, pero realmente lo deberíamos de hacer por voluntad y no por obligación. Entonces sí es necesario sacrificar un poco de hoy para tener un mejor mañana. Aquí podemos ver un poco de estadísticas. Según el INE, la edad promedio de esperanza de vida es 74 años para un hondureño. Si nosotros nos vamos por la definición universal, que los 65 años es la edad de retiro, vamos a tener un espacio ahí de 10 años en donde si quisiéramos retirarnos, vamos a tener que vivir de algo y vamos a tener que tener algún ingreso en ese momento. Si hoy yo tengo 40 años, pues tengo 25 años para poder ahorrar y poder tener suficiente dinero para poder subsistir en esos años después de que me quiera jubilar. Otro dato bastante curioso y que es preocupante es que solo 1 de cada 10 hondureños reciben una pensión cuando alcanzan los 65 años. Y eso es porque en nuestro país no han existido sistemas de pensiones más que los sistemas públicos de pensión. Ese 1 de cada 10 hondureños que recibe una pensión con muy alta probabilidad es una persona que trabajó en el sistema público y que tuvo la oportunidad que su empleador, que fue el gobierno, le aportara un buen porcentaje de su salario y que ellos también aportaron un buen porcentaje de su salario para que hoy puedan gozar de una pensión. Pero todos los demás que tenemos diferentes trabajos, algunos somos profesionales, otros trabajamos por un salario, otros tenemos nuestros propios negocios, tenemos que ser inteligentes en pensar qué tengo que hacer hoy, que tengo tiempo, para poder tener un ahorro mañana. Quisiera agregar a lo mencionado por Sergio, que si realmente la esperanza de vida es de 74 años promedio, pues como dice el titular del slide, al menos deberíamos de poder asegurarnos vivir 10 años sin trabajar, ¿verdad? Esa pregunta hay que hacernos, ¿verdad? Y la otra es, ¿y qué pasa si vivimos más de los 10 años? Claramente ahí nos estaríamos enfrentando a un riesgo de longevidad que es necesario cubrir. Y la única manera de cubrir una vida larga es precisamente preparándonos desde ahora para acumular un patrimonio lo suficientemente fuerte para que nos permita cubrir ese riesgo. En esta lámina también llama la atención esas estadísticas que menciona Sergio de ese trabajo que hizo el PID, que eso pues lo que dice es que los indicadores de protección social en Honduras son extremadamente bajos, ¿verdad? Afortunadamente el gobierno actual está impulsando una reforma ahí que esperamos que con esta reforma estos indicadores mejoren sustancialmente, porque lo cierto es que cada hondureño, cada uno de nosotros merece tener un fondo de pensiones. Necesitamos asegurar realmente un buen futuro y tenemos que salir de este estancamiento en este tema que es tan vital. Si vemos aquí la siguiente, si vemos la primera gráfica, tenemos el ingreso personal que va creciendo con los años. Si somos asalariados, probablemente vamos a tener aumentos salariales cercanos a la inflación. Y por eso vemos la curva ascendente ahí de nuestro salario. La parte de abajo son los precios de las cosas que compramos, que también generalmente suben con la inflación. Si nosotros queremos tener un retiro laboral a los 65 años, vamos a tener que seguir comprando artículos de consumo. Vamos a necesitar cubrir nuestra salud. Vamos a tener otras necesidades que requieren de ingresos. Entonces, nosotros es crear un plan de retiro, un plan de ahorro hoy, para que pueda cubrir las cosas que yo quiero adquirir de los 65 años en adelante. Si vemos muy bien esta lámina también, las gráficas que nos muestran, la primera gráfica
que nos muestra los años de trabajo y ahorro. Eso es lo que nosotros denominamos el gran periodo de acumulación de recursos, para luego alcanzar una edad X de jubilación y a partir de ahí empezar otro proceso que le llamamos desacumulación, o sea, el disfrute de los beneficios. Entonces aquí tenemos prácticamente entre quien administra el dinero, que somos las administradoras de fondos de pensiones, y los dueños del dinero, que son los afiliados, compartimos realmente objetivos comunes de asegurar las más altas prestaciones para el momento del uso de esos recursos, ¿verdad? Así que traducido todo esto, pues, en que el afiliado decide hacer uso de su fondo mediante la recepción de una pensión mensual o periódica por el tiempo que lo determine. Más adelante vamos a ver unos ejercicios ahí que probablemente nos comente Isaac, ¿verdad? ¿Cómo planificamos este ahorro para el retiro? Y como bien decía Gustavo, lo primero es la voluntad, porque sin voluntad no va a haber nada más. Hay requisitos, documentación, presentarme a la AFP, abrir mi cuenta y otro montón de cosas que realmente no son parte de este seminario, sino más bien es tratar de hacerle ver que lo primero que tengo que hacer es querer hacerlo. Una vez que ya me decido, yo tendría que buscar a la AFP de mi elección, inscribirme y empezar a ahorrar. Temas importantes, aparte de todo lo que dice aquí, ¿verdad? Mucha gente me pregunta a mí, bueno, ¿y a qué edad es bueno para hacerlo? Realmente la edad mejor para hacerlo es hoy, la que tengo. Depende del tiempo que me falta para el momento en que me quiero jubilar, es la cantidad de ahorro que debo de poner. Si tengo mucho más tiempo, digamos, si inicié muy joven, 20 años, 22 años, cuando inicié mi relación laboral con una entidad, entonces puedo ahorrar mucho menos, sacrificar mucho menos mi presente para tener un mejor futuro, porque voy a tener 30, 40 años de poder ahorrar sistemáticamente, porque esta es una palabra clave, sistemáticamente. Ahora, si comienzo un poco más tarde, a los 40, pues en vez de tener 40 años para ahorrar, voy a tener 25. Entonces voy a tener que poner un poco más de lo que hubiera puesto estando a los 25 años, comenzando a los 25 años. Importante entonces es primero tener la voluntad y después hacerlo lo más pronto que pueda, porque esto trae consigo de que entre más tiempo tengo de ahorrar, mejor lo puedo hacer y voy a tener mucho mejor monto al final. Otra cosa bastante importante es que yo debo de pensar que este ahorro no debería de ser utilizado para cosas de emergencia. Uno en la vida probablemente tiene que tener 2 canastas de ahorro, una para emergencias y una para mi jubilación. Una cosa no debería de sustituir a la otra, porque si lo hago así, estoy sacrificando mi futuro por el presente. El presente no debe de sacrificar el futuro y el futuro no debe sacrificar el presente. Entonces lo ideal aquí es tener como 2 tipos de ahorro, uno a largo plazo, que es un fondo de pensión, y tal vez uno a corto plazo para cubrir necesidades de todos esos imprevistos que nos pasan en la vida y que todos los tenemos. Quisiera agregar también que como parte de la planificación del ahorro para el retiro, hay variables que intervienen de manera puntual en esto, como lo acaba de puntualizar Sergio. Lo que es la edad del participante es fundamental, y entre más joven es la persona, mejor es, porque los fondos de pensiones se diseñaron, se configuraron para gente joven, no para gente mayor, precisamente por la gran temporalidad que tiene hacia adelante, que aunque ahorre muy poco, realmente lo que va a acumular en el futuro van a ser cantidades realmente impresionantes. Si a eso le sumamos también que hay que tener en cuenta el tamaño del aporte, desde luego, la frecuencia de los aportes, cuando yo les decía que había que ser disciplinado y sistemático y todo esto, es precisamente porque no hay que dejar de aportar. Los aportes son importantes, pero más importante aún son los rendimientos.
Si quieren que les responda, por ejemplo, una pregunta que cuál es la magia, porque hay gente que les mostramos unas proyecciones y no creen con los resultados que al final se dan en las proyecciones, ¿verdad? Y realmente la magia está en la acreditación de los intereses, ¿verdad? Sabemos que estos sistemas acreditan intereses en función de los rendimientos que acusa el mercado, que generalmente están por sobre la inflación, y eso hace pues que los fondos crezcan con mucha fuerza, ¿verdad? Yo sé que hay gente que podría estar también muy interesada en saber, por ejemplo, con cuánto debo iniciar, a qué edad deseo o puedo jubilarme. Yo les puedo decir que es importante que entren a los sitios web de las AFPs que nosotros estamos administrando. Ahí van a encontrar ustedes con toda seguridad por lo menos una calculadora financiera o un simulador donde ustedes van a poner su nombre, la edad que tienen actualmente, el salario promedio, a qué edad deseas jubilarte, te puede responder también eso, cuál es el monto de la pensión deseada, cuántos años quieres que dure la pensión. Toda esa respuesta, ¿verdad? Se pueden obtener de inmediato. Importante la sistematización. Nosotros debemos de buscar como personas tener un sistema de ahorro donde yo lo eche a andar y me olvide de él y él solo va a ir haciendo esos aportes. Todos nosotros tenemos sistemas de aporte que se pueden debitar una cuenta de ahorro en un banco, se puede debitar una tarjeta de crédito y se hace de forma automática. En un sistema de retiro yo no debería estar pendiente cada mes de hacer mi aporte, sino que se haga automático. Eso es muy importante para que realmente sea de largo plazo y sistematizado. Bien, buenas tardes. Les habla Isaac de BAC Pensiones. Ya con todo lo que hemos escuchado probablemente van a decir, ¿y él qué tiene que decir, verdad? Pero entonces vamos a hacer un esfuerzo para que sea un poco interesante para ustedes. Miren, realmente una de las preguntas clave sobre entender cómo funciona un fondo de pensiones es, bien, ¿quién va a poner el dinero? Entonces, en ese sentido es necesario que veamos y abramos nuestra mente, como nos mencionó don Gustavo. En el fondo de pensiones pueden haber aportes tanto de la persona empleada, ya sea por cuenta propia, asalariado, un profesional independiente o cualquier persona realmente que está trabajando, generando ingresos, le preocupa este tema y puede hacer un aporte al fondo de pensiones que es similar a hacer un depósito en la cuenta. Luego tendríamos la contraparte que podría ser la empresa, como mencionó don Gustavo. Hay compañías que tienen esa responsabilidad social empresarial y hacen esos programas de ahorro en los que incentivan a sus colaboradores y les hacen un aporte adicional a lo que hace el empleado. Entonces, esto es una práctica que existe en muchos otros países. En Honduras lo estamos comenzando. Las AFP estamos trabajando mucho en lo que es la educación y queremos eso, pues, de que su ahorro vaya creciendo tanto por aportes voluntarios de los trabajadores y además, ojalá, de sus empresas. Nosotros como asalariados deberíamos de ir a nuestros empleadores y solicitarles que piensen en un plan contributivo para los empleados. Creo que es muy importante de que si yo puedo recibir, digamos, un esfuerzo adicional de parte de la empresa para poder tener un plan de retiro, pues sería excelente. Bien, otro de los aspectos fundamentales que todos necesitamos entender es, y el Estado qué papel juega en la administración de fondos de pensiones. Hay varios papeles. Una parte es la normatividad, porque está la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que supervisa a las administradoras de fondos de pensiones, pero hay otro papel importante en lo que son los incentivos. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta en Honduras, que aplica tanto a personas naturales y a empresas, indica que hay un incentivo fiscal por hacer un depósito en una cuenta de pensiones. ¿Qué significa? Si yo aporto 1,000 lempiras a mi fondo de pensiones, ¿cuánto me ahorro de impuestos? Es una de las grandes preguntas. Entonces, como la tabla de impuestos sobre la renta es progresiva, tienes diferentes escalones, les voy a dar un ejemplo. Una persona que gana un salario entre unos 20,000 y 45,000 lempiras, si decidiera ahorrar, digamos, 1,000 lempiras en un fondo de pensiones de manera mensual,
eso le correspondería con un escudo fiscal de 200 lempiras. Entonces, los 200 lempiras entre los 1000 lempiras que aportó representa el 20%, que es más o menos la escala del impuesto en la que él se encuentra. Entonces yo diría, bueno, a mí en la escala máxima del impuesto en que estoy es 25, significa que por cada 1000 lempiras que aporta un fondo de pensiones me ahorro 250 lempiras. Por otra parte, si estoy en la del 20, por cada 1000 que ahorro en el fondo de pensiones me ahorro mensual 200 lempiras. Y el último ejemplo sería la escala del 15%. Si ahorro 1000 lempiras, me ahorraría 150 de impuestos que se pagarían de menos. Ese es como el Estado, realmente que todos los estados, me refiero a los gobiernos de los países, tienen este tipo de incentivos, tienen sus pormenores, pero el objetivo no es entrar en detalles, sino que ustedes entiendan que en Honduras también está activo y es uno de los grandes atractivos de por qué comenzar a ahorrar en un fondo de pensiones. Bien, creo que voy a avanzar por cuestiones de tiempo en explicarles a ustedes cómo funciona la parte de la rentabilidad, los intereses, cómo me lo pagan. Mucha gente dice, bueno, el banco me paga en mi cuenta de ahorro 3%, o me pagan en un certificado de depósito me pagan el 7, 8%, ¿cuánto paga la AFP? Entonces, el objetivo es que ustedes empiecen a entender un poco esto. Miren, la AFP lo que hace realmente es acumula todos los aportes, provienen de las empresas, provienen de las personas naturales, y lo que hace una administradora es agarrar todo ese dinero, va al mercado de valores, o sea, lo que hace es que lo invierte. Puede ser a través de certificados de depósito, bonos en la bolsa de valores, hay una diversidad de títulos de inversión, ¿verdad? Entonces, todos los intereses que la AFP logra a través de la inversión de esos títulos, los traslada íntegramente al afiliado. Entonces ustedes me van a decir, ¿y cuál es el negocio entonces? Si todos los intereses del fondo de pensiones corresponden a los afiliados, ¿cuál es el negocio de una AFP? Muy bien, se los explico. Eso se llama la comisión de administración. O sea, la AFP tampoco trabaja de gratis, sino que hay una comisión, ¿verdad?, de acuerdo al plan que el afiliado suscriba con esa administradora en particular, y hay un cobro administrativo por estar invirtiendo el dinero de la manera más robusta, más seguridad, lo que se cuida sobre todo son los intereses del afiliado, en que no se vaya a arriesgar ese dinero, pero generar la mayor rentabilidad posible. Y entonces, normalmente las tasas de interés son muy competitivas, como lo dijo don Gustavo, ¿verdad? En algunos casos puede superar inclusive inversiones en certificados de depósito o cuentas de depósito bancarias, pero eso solo es una parte del elemento de la rentabilidad. Si ustedes lo miran desde una perspectiva financiera, ¿por qué es tan rentable un fondo de pensiones? Se les voy a dar un ejemplo. Imagínense que la cuenta no ganara nada de intereses, pero si ustedes pusieran 100 lempiras y lograran que su patrono pusiera 100 lempiras, usted está teniendo una rentabilidad del 100%. ¿Por qué? Sí, porque la empresa, si yo pongo 100 lempiras en mi cuenta bancaria, ninguna empresa me va a dar otro 100. Mientras que si en un fondo de pensiones yo pongo 100, es muy posible que algunas empresas complementen con un match igual, ¿verdad? Entonces, solo ahí, inclusive sin ganar intereses, ya los afiliados van ganando. Otras cosas que hay que considerar, bueno, yo puse 100 lempiras y estoy en la escala del 20% de ahorro de impuestos. ¿Qué significa? Bien, puse 100 lempiras, pero me ahorré 20 en impuestos. Entonces, realmente mi inversión, mi flujo de salida solo fueron 80 y yo tengo 100 en el fondo. Y si le agregamos los 100 de la empresa, ya ustedes empiezan a hacer cálculos en el aire y ven que la rentabilidad es bien alta. Otro de las cuestiones interesantes que no se pueden dejar de lado porque es muy importante es la misma rentabilidad del fondo. Como ha recalcado bien don Gustavo, los fondos de pensión generan intereses, normalmente se van devengando o registrando a diario, y eso hace que haya una tasa de rentabilidad que al final nominalmente es súper atractiva, pero desde una perspectiva financiera es muy superior. Por lo dicho por Isaac, en el tema de los fondos de pensiones no es bueno hablar de tasas de interés. Es decir, es importante comprender el concepto de rendimientos, de la rentabilidad del fondo. Visto de la manera en cómo Isaac nos ha presentado este tema en particular, podemos concluir que el fondo de pensiones se convierte
en el único instrumento de ahorro con el mayor potencial de crecimiento de la mano de su alta rentabilidad. Al final del periodo, ya cuando vayamos a jubilarnos, va a ser muy fácil ver que el patrimonio de un trabajador termina conformado por una pequeña porción que son sus aportaciones al fondo y con una proporción mucho, pero mucho mayor que son los rendimientos acreditados. Ojo con este concepto. Definitivamente de acuerdo con don Gustavo. Ustedes saben que por la fuerza de la capitalización de intereses, en un periodo largo de tiempo los intereses pueden llegar a superar los aportes realizados, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy interesante. Ojalá lo podamos explorar en oportunidades adicionales. Creo que aquí ya... les voy a explicar un poco, recapitulando todo lo que se ha visto, la diferencia entre lo que es una cuenta de depósito de ahorro versus lo que es un fondo de pensiones. Hay muchas diferencias, pero las más importantes son en parte el objetivo. Cuando usted está pensando en un fondo de pensiones, está pensando en una meta de ahorro específica, que es mi jubilación. Pero como decía Sergio, en las cuentas de ahorro, los objetivos pueden ser diferentes. Tal vez mi meta de ahorro es para la prima de un carro, para una boda, que por un fondo de contingencia. En fin, el fondo de pensiones tiene un propósito diferente y tiene incentivos diferentes por eso mismo. Parte importante, la parte de los impuestos, ¿verdad? Las cuentas de ahorro, los bancos retienen el 10% de los intereses generados, ¿verdad? Automáticamente, y se los pasan al Estado. Pero en un fondo de pensiones, los intereses ganados en el fondo de pensiones son libres de impuestos. No solo lo que aporté, además los intereses. Entonces, es una de las grandes diferencias. Sobre la disponibilidad, pues como estamos persiguiendo propósitos diferentes, el fondo de pensiones está sujeto a ciertas restricciones, ¿verdad? Que de acuerdo al plan que se escoja con cualquier administradora, tienen algunas condiciones para poder disponer de ese dinero, mientras que una cuenta de ahorro es lo que se llama la vista. Yo me presento al banco y el banco tiene la promesa de devolverme mis depósitos en el momento en que yo me presente. De rentabilidad, si lo vemos desde el punto de vista de rentabilidad, no hay ninguna duda de que los fondos de pensiones son mucho más rentables por todas las variables que hablamos, ¿verdad? Por las posibilidades que se nos abren en cuanto a impuestos, en cuanto a aportes de la empresa, en cuanto a la generación de rentas, o sea, intereses. Mientras que la cuenta de ahorro normalmente tiene una tasa definida por un banco y escalonado de acuerdo al nivel de ahorro, y esa es una diferencia importante. Miren, usted en una AFP se puede afiliar realmente, si quiere hacer el esfuerzo, con montos muy pequeños. Y tenemos que ser bien honestos, un banco por un monto pequeño la tasa es 0, ¿verdad? Mientras que en el fondo de pensiones usted entra con la tasa que todo el mundo gana, con una tasa súper rentable, y ya sean lempiras y dólares, eso depende, ¿verdad? Y costo del producto, bueno, realmente que el fondo de pensiones es muy transparente. Usted negocia con su administradora de fondos de pensiones y le dice, mire, el costo administrativo es este. Mientras que en una cuenta de ahorro hay un costo invisible, y es el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo tengo mi dinero, tengo un propósito tal vez especial ahí, lo estoy ahorrando, pero ese dinero tiene un costo de oportunidad en el sentido de que yo podría estar ganando más. O sea, si yo destinara claramente para qué tengo mis metas de ahorro, si es para la pensión o si es para la prima de un carro, entonces yo diría, bueno, ese dinero tiene un costo de oportunidad, mejor lo tengo en un fondo de pensiones si ya empecé a planificar mi retiro. ¿Qué es lo que nosotros en parte venimos a hacerlos pensar hoy en eso? Ese es parte del propósito, que puedan hacerse las preguntas correctas, que puedan pensar en su futuro y comiencen desde ya a buscar esa información. Sin querer ser contradictorio con lo que acaba de expresar Isaac, realmente las comparaciones nunca son buenas, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay semejanza, ¿verdad? Claramente vemos que el fondo de pensiones es un producto único en este caso, es un producto sumamente vigoroso con un potencial de crecimiento sin igual. En el caso de las cuentas de ahorro, debo reconocer que tienen múltiples usos, pero difícilmente nos llevará a cumplir con un cometido tan poderoso como el del fondo de pensiones, ¿eh? Ok,
Como ustedes podrán haber visto en los medios, hay una nueva ley de seguridad social que se llama la Ley Marco de Previsión Social. Esa ley marco se aprobó el 4 de septiembre del 2015 y está hecho para crear un sistema de pensión ya obligatorio para todos los hondureños. La idea es que sea de cobertura universal, o sea que nos aplique a todos, pero su aplicación va a ser gradual, no va a ser de un solo para todos. La ley tiene 5 regímenes. 3 de esos regímenes son pensionales, o sea, en el tema de pensiones, y 2 de los regímenes, uno es de riesgos laborales y el otro es de salud, que eso no lo vamos a tocar ahorita. Dentro de los regímenes de lo que es la parte pensional, tenemos el primero, que es el pilar colectivo, que es lo que todos los asalariados podemos ver reflejados cada vez que nos pagan en lo que aportamos al Seguro Social, al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ese Instituto Hondureño de Seguridad Social recibe de parte de nosotros un aporte tanto nuestro como de nuestro empleador, que equivale a más o menos el 6% de nuestro salario hasta un techo de un salario mínimo. Eso equivale como a 500 lempiras, 540 lempiras entre todos, entre los dos. Ese sería, digamos, lo que nosotros aportamos al Seguro Social y sería nuestra primera fuente de jubilación. Cuando nosotros lleguemos a los 65 años, podemos ir al Seguro Social, podemos decirle, yo aporté todos estos años que estuve laborando, por favor calcúleme mi pensión y me empieza a pagar, y es una pensión vitalicia. Esa sería como, digamos, la pensión básica con la que yo voy a comenzar. Después tenemos la ley que viene el pilar complementario. Para todas aquellas personas que ganan más de un salario mínimo, también, aparte de aportar al Seguro Social, van a aportar a una cuenta individual en la AFP que la persona elija. ¿Okay? Aquí el aporte es el 3%, el 1,5% de mi salario que excede de un salario mínimo lo voy a aportar yo, y el 1,5% de este mismo monto lo va a aportar mi empleador. Este sería mi segundo pilar de donde yo me voy a jubilar si yo gano más de un salario mínimo. Entonces, mi primera jubilación es el Seguro Social, mi segunda jubilación es mi cuenta individual que yo abrí en la AFP de mi elección y que ahí tengo mis ahorros que yo he venido haciendo en conjunto con mi patrono para poderme jubilar a los 65 años. Y la tercera es la cobertura laboral. La cobertura laboral es la cesantía o lo que llamamos popularmente las prestaciones. La ley obliga a que todo patrono, aquí no hay aportación de parte de las personas, solo hay aportación de parte de los patronos. Los patronos tienen que poner todos los meses en una cuenta individual de cada uno de sus empleados el 4% del salario de ese empleado en esta cuenta individual, el cual el empleado va a tener acceso a ella una vez termine la relación laboral con su empleador. Toda persona que labore asalariado va a tener una cuenta de estas en la AFP que elija y el aporte es del empleador. Este sería, digamos, el tercer ingreso que yo tuviera si yo laboro continuo hasta jubilarme. Entonces yo tendría estas 3. Aparte de eso, y dicho los montos que les informaba de cuánto nosotros aportamos, lo cual es bastante poco para tener una jubilación digna, existen los programas de ahorro voluntario que son los que hemos venido hablando hasta ahorita en este webinar. Nosotros como personas debemos de complementar nuestra jubilación y nuestra pensión con un ahorro voluntario, porque los ahorros obligatorios que trae la ley marco probablemente van a ser insuficientes para el estilo de vida y la calidad de vida que yo quiero tener. Entonces necesitamos tener por nuestra cuenta un ahorro voluntario siempre en la AFP de nuestra elección, en donde nosotros podamos tener este ahorro de largo plazo. Aquí quiero darles un par de ejemplos de lo que es un aporte de 500 lempiras a un ahorro voluntario. Si yo vengo y decido, bueno, quiero aportar 500 lempiras mensuales,
a una cuenta de capitalización individual en la AFP de mi elección, si pueden ver ahí, al 5º año voy a tener 35.000 lempiras, a los 10 años 93.000 lempiras, y así hasta llegar a 608.000 lempiras a los 25 años. El monto azul oscuro es lo que yo puse. Esos 500 lempiras mensuales en 25 años corresponden a 150.000 más los intereses, correcto. Y la parte de azul celeste corresponde al rendimiento, a lo que yo recibí de intereses. Si se fijan ahí, es 75-25. El 25% lo puse yo, el 75% el fondo me lo está dando a mí como rendimiento. O sea, que yo recibo el 100, pero puse el 25. Adicional a eso, lo que decía Isaac, de la parte de todos los beneficios fiscales y todo lo demás que obtuve, es realmente un buen sistema de aporte. Ahora, esto requiere que sea automatizado, sistematizado y constante, ¿ok? Y también debo de pensar que conforme va subiendo mi salario, yo debería de ir subiendo mi aporte en una proporción similar al aumento que obtuve. Esto para poder gozar al momento de jubilarme de tener una mejor jubilación que vaya más cercana a los últimos ingresos que tuve con mi salario. O sea, si yo termino con un salario de 50.000 lempiras cuando me jubile, yo debería de poderme pensionar con un salario similar a ese monto, no con el que empecé, sino que a ese, porque ese es el estilo de vida que yo llevo hoy. Y aquí tenemos lo mismo en esta otra filmina, pero ya con un aporte de 1.500. Esto es para que vean un poco, digamos, las diferentes capacidades. Hay gente que puede tener capacidad de 500 o menos, hay gente que puede tener capacidad de más de eso. Y aquí los números son iguales, siempre yo aporto el 25% con lo que me voy a jubilar y el rendimiento me va a aportar el 75%. Que esas son las cosas que nosotros queremos mostrarles, que realmente invertir en el largo plazo y ponerlo y olvidarme de él, realmente es un gran beneficio. Bien, vamos a terminar de recapitular entonces cuáles serían los principales beneficios de estar afiliado en un fondo de pensiones. Yo creo que el más importante beneficio de afiliarse a un fondo de pensiones es lograr esa meta y asegurarnos una pensión que nos garantice un ingreso para vivir el resto de nuestras vidas de manera digna y con confianza, ¿verdad? Y sin depender de nadie más. Claro. Eso, uno quiere ser independiente siempre en la vida, y para eso uno tiene que tener un plan. Por supuesto. O sea, nuestros hijos no deberían de ser nuestro plan de retiro, ¿verdad? Sino que deberíamos de ser socialmente responsables, ¿verdad? Con nuestros propios hijos y empezar nosotros a garantizar ese ahorro a futuro. Con esa independencia financiera de la que habla Sergio. Otra de las cosas importantes, que en un fondo de pensiones el dueño del dinero es el afiliado, ¿verdad? Y toda la rentabilidad que se genera en ese fondo es del afiliado. Eso es muy importante en comparación con otros modelos que en esta oportunidad no nos da chance de hacer esa comparación. Bien, como está el dinero ahí prácticamente dedicado a generar intereses, la rentabilidad es bastante alta y esa misma rentabilidad genera un efecto bola de nieve que hace una capitalización de intereses y hace que los mismos intereses se cobra como intereses sobre intereses, ¿va? Entonces hace que nuestro fondo crezca. Otro punto importante de tener una cuenta individual en un fondo de pensiones es que uno tiene la libertad de escoger beneficiarios. Eso llamaría más la atención si uno hiciera un contraste con otros modelos que podrían haber de cómo planificar el retiro, pero aquí es importante la parte de los beneficiarios, porque la pensión es solo para mí o mi ámbito de responsabilidad es más amplio. Tengo que dar cobertura a mi esposa, a mi esposo, a mi cónyuge, a mis hijos. Tengo padres que son dependientes. Entonces una pensión debería tomar todo eso en cuenta al momento de diseñarse para realmente cumplir con nuestras expectativas. El beneficio fiscal por sus aportes, creo que les dimos un par de ejemplos por ahí, espero que les sirvan, los tengan a mano.
y que no se les olvide que un aporte en un fondo de pensiones, básicamente una parte la estoy poniendo yo y otra parte me la está poniendo el Estado a través de la reducción de impuestos. Y como todo, ¿verdad? Miren, para que un ahorro sea efectivo, la gente tiene que tener una meta clara. Entonces, el fondo de pensiones da esa bondad de que nos da una meta y nos da una herramienta de ahorro sistematizado. Como les mencionó Sergio, ustedes, la ventaja de las AFPs, que pertenecemos al grupo financiero, tenemos aquí a Atlántida, tenemos a Ficosa, tenemos a BAC, y les aseguramos que vamos a tener los mejores mecanismos para que su ahorro sea lo más convenientemente posible. Entonces, creo que por hoy la presentación ahí termina. Y entraríamos a un proceso de preguntas y respuestas. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros 3 expositores que tenemos la honra de tener con nosotros para poder explicar todo. Hemos escuchado la presentación que ha sido muy positiva, muy buena, con muchísima información valiosa para todos. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de ubicar la mayor cantidad posible. Tenemos muchísimas preguntas. Recuerden que cuando ustedes se inscribieron, nosotros dejamos una encuesta para que escribieran algunas preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer algunas preguntas de los que nos acaban de hacer en este momento y otras de las que nos hicieron cuando se inscribieron. Vamos a pasar con la primera. Tenemos una pregunta de Lisette. Lisette nos pregunta: actualmente estoy en un sistema de jubilación, tengo 47 años y me gustaría saber cómo puedo tener otro fondo. Bueno, realmente para tener fondo voluntario, como lo dice la palabra, hay que tener la voluntad. Solamente si usted quiere tener otro, se puede acercar a cualquiera de las 3 AFPs, se le explica, dependiendo de lo que usted quiere aportar, cómo funciona, y es afiliarse y empezar a aportar bajo uno de los mecanismos automáticos que todos tenemos ahí. Eso es todo, realmente solo es buscarnos y hacerlo. Yo creo que para quitar un poco la preocupación que pueda tener Lisette, afiliarse a un nuevo fondo de pensiones no le quita los beneficios del anterior, ¿verdad? Correcto. Entonces, usted puede tener varias cuentas. Usted, si quisiera, podría tener Atlántida en una, Ficosa otra y en BAC otra, y no hay ningún problema. O podría tener 2, creo, en cada AFP, o 3, no hay ningún problema. Yo quisiera acotar que la preocupación de cada trabajador debe ser asegurarse una renta en forma de pensión al final que sea lo más alta posible para sustituir los salarios finales. Para ello quisiera recordar que lo que les dijo Sergio respecto a los diferentes pilares que va a traer el nuevo sistema de previsión social, viniendo el primero del pilar colectivo que está manejando hoy día el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y los otros pilares complementarios a nivel de los 2 fondos obligatorios que van a existir, que es el de pensiones y el de cesantía, más el ahorro voluntario. Es decir, aquí se trata de que las recomendaciones que ustedes estén bien informados de lo que viene. Si la persona que hizo la pregunta pertenece a un fondo, digamos, público en este momento, a un INJUPEN, a una IMPREMA, perfectamente puede hacer uso de la infraestructura que hoy día tenemos a nivel de estos fondos voluntarios. Pero la idea es que al final, cuando ya esté el sistema configurado, ya esté corriendo realmente, las diferentes fuentes de financiamiento para una pensión van a venir de diferentes corrientes, ¿verdad? Pero lo más fuerte ahí, sin duda, va a ser el ahorro voluntario, no porque estemos administrando esto nosotros, sino que uno va a tener la capacidad de poder configurar la pensión que realmente uno quiere. La siguiente pregunta nos la envió Kelly Juárez y dice: ¿qué pasa si mis ingresos se disminuyen y quiero reducir el aporte al fondo de pensiones? ¿Se pierde lo aportado en caso de no pagar alguna cuota a tiempo? Y también nos preguntó: ¿debo tener estabilidad laboral para ser parte de un fondo de pensiones?
Sí, inicio, digamos, depende de qué es lo que tiene. Si tiene un fondo voluntario, realmente los aportes pueden ser aumentados o disminuidos a solicitud del cliente. Si deja de elaborar en algún momento, también puede dejar de aportar por ese momentito y después comenzar a aportar una vez que consiga su nuevo empleo. La estabilidad laboral no es necesaria para aportar. Uno puede seguir aportando conforme vayan saliendo las oportunidades y conforme a lo que tenga acceso a hacer. Yo voy a ser reiterativo con que este tema tenemos que verlo de manera integral. Si yo soy un trabajador asalariado y luego viene una ley que me obliga a aportar al Seguro Social y me obliga a aportar a otros 2 fondos obligatorios que vienen ahí, no hay manera de disminuir las aportaciones, excepto si yo tengo un fondo voluntario por aparte. En el fondo voluntario sí, porque es un fondo abierto, es un fondo que se va a regir por las relaciones contractualmente privadas entre el afiliado y la administradora, donde va a poder pactar todo eso, pues, es decir, cuánto aportar, o dejar de aportar, etcétera. Creo que parte de la respuesta que quisiera darle tranquilidad a la persona que preguntó eso es: el fondo es, de acuerdo al Código Civil, inembargable. Entonces, la cuenta no la va a perder el afiliado. Si en dado caso la persona dejara de poder estar haciendo aportes voluntarios en una cuenta, en una AFP, ese dinero no pierde su propiedad. Ella siempre va a tener los derechos sobre esa cuenta. Mire, estamos abrumados de preguntas, especialmente cuando ustedes se registraron. Sabemos que este tema es muy amplio y nuestros expositores podrían extenderse muchísimo en cada una. Pero para poder atender la máxima cantidad de preguntas vamos a tratar de responderlas lo más rápido posible y así tratemos de abarcar todas estas inquietudes que las tenemos. Vamos a ver la de una pregunta de Carlos Pérez Idiáquez, donde nos dice: ¿existe algún plan colectivo? Y de ser positivo, ¿cuánto es el mínimo de integrantes? Y si tiene ventajas en relación a los individuales. Bien, la verdad es que en el fondo de pensiones usted puede armar, como bien pregunta la persona, puede hacer un plan individual, es una forma de afiliarse a un fondo de pensiones, o puede hacer un plan colectivo. Eso es factible también. En esos planes colectivos podría ser el patrono el que tome el liderazgo de ese plan y quiera ir a negociar con la AFP que han seleccionado, y en cuyo caso podría haber margen de negociar algunas condiciones, ¿verdad? Miren, realmente que las AFP somos empresas privadas que hacen negocios, y si hay un buen negocio, pues se puede hacer algo. Y de manera de grupo, yo he visto grupos de colaboradores, compañeros de área, que a veces se afilian a las administradoras de pensiones. Entonces creo que eso es completamente factible. El fondo voluntario que hoy día administramos, insisto, son fondos abiertos, donde pueden afiliarse personas en lo individual, pueden afiliar familias enteras, obviamente corporaciones, empresas, solo los empleados o de manera contributiva. En fin, estamos hablando de poder construir un trajecito a la medida, así que no hay ningún problema sobre eso. Tenemos otra pregunta de las personas que las hicieron al momento de registrarse. Carolina nos pregunta qué beneficios tiene ahorrar en lempiras o en dólares. ¿Cuál le conviene más? Sí, ¿verdad? Esa pregunta mucha gente la hace, ¿verdad? Entonces, yo antes, cuando estábamos en el banco, la gente me decía: me endeudo en lempiras, me endeudo en dólares, ahorro en lempiras, ahorro en dólares. Miren, hay una regla de dedo que tienen los economistas. Esto depende de la devaluación esperada en el país. Entonces, por ejemplo, voy a hacer números redondos para que sea fácil. Si a usted obtiene una rentabilidad por sus inversiones en lempiras del 10%, pero por sus inversiones en dólares es 5%, está muy claro que los intereses que se le van a pagar en lempiras son mayores. Entonces, hay una brecha ahí, pero ustedes me van a decir, la devaluación va a hacer que mi ahorro en dólares
representativo en lempiras, tiene un impacto. Entonces, claro, la regla de dedo es la siguiente. Ustedes tienen que sacar la diferencia entre la tasa de rentabilidad en lempiras versus la tasa de rentabilidad en dólares. En este caso sería 5%. Si mis inversiones en lempiras rinden 10, mis inversiones en dólares rinden 5, tengo un margen de 5. Entonces esa diferencia yo la comparo con la devaluación esperada del país durante el horizonte de tiempo que yo quiero tener esa inversión. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener un fondo de pensiones por los próximos 10 años. ¿Cuál es la devaluación esperada que podría haber en ese periodo? Si yo digo, no, Honduras tiene pocas reservas internacionales, etcétera, etcétera, la devaluación esperada puede ser más de 5. Entonces yo digo, también depende de mi apetito de riesgo, puedo quedarme conservador y quedarme en dólares. Ahora bien, yo digo, no, la devaluación ahorita en Honduras anda en 4 y yo creo que no va a pasar de ahí. Entonces uno podría ser un poco más agresivo, tomar un poquito de riesgo y decir, no, me quedo en 10 y me como pájaro en mano, vale más que 100 volando, me quedo en lempiras. Entonces es una cuestión de apetitos de riesgo y expectativas de devaluación. En todo caso, una recomendación sería guardar un equilibrio como inversionista, mantener inversiones o un fondo tanto en lempiras como en dólares. Es cierto que la devaluación, como dice Isaac, es controlada en nuestro país. Tenemos más o menos la certeza de que se está moviendo en un rango entre 0 y 5%, y ahí podemos identificar de que los rendimientos en ambos fondos pueden ser bastante similares. Entonces, no es bueno endeudarse en dólares, eso sí no lo recomendamos, pero sí es bueno ahorrar en dólares. Categóricamente se los manifestamos de esa forma. Bien, vamos continuando con la ronda de preguntas. Lástima que se nos está acabando el tiempo, pero vamos a tratar de ver la máxima cantidad. Tenemos una pregunta de Lina Ortiz. Lina nos dice, ¿cómo reflejo el beneficio fiscal en mi salario? Sí, le explico, Lina. Digamos que usted tiene un salario de 500,000 lempiras al año, ¿ok? Sumando todos sus salarios mensuales, le suma 500,000. Y usted aportó a su fondo de pensiones en ese año 50,000 lempiras. Usted le dice a su empleador que le rebaje de los 500,000, le rebaje los 50,000 y que después le calcule el impuesto. O sea, 500,000 menos los 50,000 son 450,000 y su empleador debe de calcularle el impuesto mensual que usted paga sobre los 450,000 y no sobre los 500,000. Es así de sencillo. Nos pregunta Ángela Navarrete, ¿existe alguna forma de respaldar un préstamo hipotecario con un fondo de pensiones? Eso es factible porque el fondo de pensiones es un patrimonio de su propiedad y por consiguiente, si usted es propietario de ese fondo de pensiones, usted podrá instruirle a su administrador de ese fondo de pensiones qué hacer, ¿verdad? Si mantenerlo, si retirarlo, si ignorarlo, ¿verdad? Esas posibilidades existen en este momento y creo que van a seguir existiendo aún cuando venga una normativa mandatoria. Bien. Tenemos una pregunta de René Castillo que nos dice: ¿la comisión por manejo se cobra la comisión por manejo se cobra sobre la cuota o sobre el saldo? Ahí, digamos, popularmente hay 3 formas de cobrar en las AFPs a nivel mundial. Una es sobre el saldo, que es el que se llama el cobro por administración. El otro es por aporte, que se cobra cuando el dinero entra por primera vez. Y el otro es mixto, que se puede cobrar por los dos. Sobre el tema de los costos por administración, yo les
recomendaría que no se asusten por ello. Es decir, este sistema, como cualquier otro, acusa sus costos. Los administradores tienen sus estructuras de costos y deben cobrar por ello. Yo creo quizá que en una de las láminas anteriores, cuando comparaba el fondo de pensiones con la cuenta de ahorro, se hablaba de un costo visible y de un costo invisible. La diferencia aquí es que justamente las administradoras de fondos de pensiones son muy transparentes en el manejo de estos recursos. Por tanto, en los mismos estados de cuenta, las administradoras reflejan cuál es el costo puntual que se le cobra al afiliado por el manejo de su fondo. Contrario a una cuenta de ahorro donde solo aparecen unos intereses, por cierto, unos intereses bastante bajos, pero ahí escondido hay un costo que conocemos como costo invisible, ¿verdad? Así que no hay nada gratis en la vida, todo cuesta, pero lo que sí hay que tener muy presente es que estos costos al final son totalmente marginales en el tiempo, más cuando hablamos de que el fondo de pensiones es un producto de muy largo plazo. Bien, desafortunadamente hemos llegado al final. Todavía tenemos tiempo solo para una pregunta más, y es de Orlando Umaña. ¿Puedo aportar a una AFP en Honduras si vivo en el extranjero? Sí lo puede hacer, ¿verdad? El problema sería nada más de conseguir la firma de la apertura de la cuenta. Después el aporte pues se puede hacer así como la gente que vive en el exterior que aporta para remesas, digamos, puede hacerlo de la misma manera que manda una remesa, puede hacer su aporte. La dificultad sería nada más al inicio, cuando inicia la relación con la AFP. Ok, hemos llegado a la conclusión de este webinar. Solamente quiero hacerle a nuestro panel de expositores, si tienen algunas últimas palabras para todas las personas que nos están escuchando. Recordemos que también vamos a poner a disposición todo el video del webinar a todos los que se registraron y a la población hondureña en general. Queremos ver si tienen algunas palabras de despedida y algunos consejos o algo que quieran decir ya como palabras finales. Sí, muchísimas gracias. Espero que hayamos llenado todas sus expectativas respecto a este webinar. Es nuestra responsabilidad como personas pensar en el futuro. Obviamente el presente tiene también muchas necesidades y yo me pongo a pensar qué cosas necesito para hoy, pues obviamente digo no tengo suficiente para ahorrar para mañana, pero nosotros debemos de hacer el sacrificio hoy, por lo menos de un pedazo de nuestros ingresos, para poder gozar de un futuro digno y de realmente ser responsables con nosotros mismos, con nuestra familia, porque no es justo que después tengamos que sacrificar a alguien más, ya sea el Estado, ya sea nuestros hijos, parientes, familiares, con este tema, cuando nosotros perfectamente tuvimos la oportunidad de poder hacer algo de nuestro ahorro para nuestra pensión. Felicitaciones a todos los que se inscribieron en este webinar. Yo lo que quiero decirles son dos cosas: o se tiene o no se tiene. ¿Se tiene un fondo de pensiones o no se tiene un fondo de pensiones? Y si no se tiene un fondo de pensiones, entonces van a tener que esperar el segundo webinar, ¿verdad? O el tercero de pensiones, para ver si en esta vez los intentamos persuadir o convencer, ¿verdad? Saludos a todos. Sí, bueno, muchas gracias por la atención que nos han dado. Esperamos de que sigan con ese espíritu de buscar el conocimiento. Yo personalmente creo que si las personas están bien informadas van a poder tomar las decisiones correctas, y empezar a pensar en el futuro es una de las cosas sobre las que todos los hondureños necesitamos más información y sobre las que todos estamos obligados a pensar, no solo por nosotros mismos, sino hasta por las personas que nos rodean. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su tiempo y estamos para servirles en cualquier momento. Bien, muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias a nuestros profesores, licenciado Gustavo Martínez, licenciado Sergio Estefan y licenciado Isaac Espinal por habernos acompañado esta tarde.
También ustedes pues ya saben, si tienen alguna pregunta se pueden abocar ya sea al Banco Atlántida, a BAC, a Banco Ficosa, para poder tener más información sobre los sistemas de pensiones, la AFP que ellos manejan. Hemos visto hemos escuchado muchísima información y se los agradecemos infinitamente a ellos que han dispuesto de su tiempo para estar aquí con nosotros y ustedes escuchando. También queremos recordarles que el jueves 15 de diciembre es nuestro próximo webinar, el webinar número 17. Recordamos que nosotros hacemos webinars mensuales. Este es nuestro webinar número 17, el 15 de diciembre a las 12:30 del mediodía, donde la directora ejecutiva de la IVA, la licenciada María Lidia Solano, va a impartir un webinar sobre cómo hacer un presupuesto que funciona. Es para que podamos iniciar el 2017 con pie derecho. Muchos de nosotros no sabemos cómo estamos con nuestros gastos, sabemos cuáles son nuestros ingresos, pero rara vez contabilizamos bien nuestros gastos. Muchas veces estamos gastando más de lo que nos ingresa y no nos damos cuenta, y por eso caemos en ciclos de deudas complejas. Este webinar es precisamente para ello, para que pongamos orden en nuestras finanzas a partir del 2017 y que ella nos pueda explicar una herramienta que está a disposición de ustedes sin costo alguno para que puedan hacer su presupuesto para el 2017 y pongan control en sus finanzas y piensen con pie derecho. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Bendiciones y que estén bien.